comunicaciones, intercambios, y de esta manera pues ir, digamos, trabajando en pro de lo que se llama un urbanismo social. Si pasas la imagen, es un esquema muy básico donde simplemente a partir de un proyecto, digamos, educativo que se construye físicamente, un poco como lo que pasó en Bogotá también, se escogen unos sitios estratégicos que generan un fenómeno que yo lo llamo el fenómeno de la gotera en el agua. Pues Marcelo me va a matar porque eso no es lo llamamos acupuntura urbana. Acupuntura urbana, bueno, está un poquito más bonito, pero es prácticamente cuando cae una gota en un lago y se empiezan a tocar las ondas. Buscamos eso con todos los proyectos que empezaron a surgir, tanto colegios, bibliotecas y otros ejes importantes viales que podían comunicar, digamos, este tipo de actuaciones que se hacían en Medellín. Pásalo. A mí personalmente me tocó ser el coordinador de todo el proyecto de Jardín Botánico. Esta es una vista aérea del Jardín Botánico. En un momento dado la ciudad, el límite final era, digamos, los predios del jardín. La ciudad se fue expandiendo. Ustedes saben lo que ha pasado en Colombia durante los últimos 30 años. La población, el 60% hace 30 años era rural, el 30% urbana. Ahora es completamente al revés, puede que estemos hasta en índices más altos, pero teníamos condiciones bastante particulares. Ustedes lo que ven acá es el barrio de Moravia, es un barrio que surge de un absurdo administrativo en varias sucesiones. Es un barrio que crece en un basurero y ahí se logran albergar aproximadamente unas 35.000 personas. Si vamos a cifras interesantes que me ponen mucho a pensar, que decía Marcelo ayer, entre el 15 y 25 metros cuadrados es lo que necesita una persona para, digamos, su espacio público inmediato. En Moravia, haciendo mediciones, tenían el 0.34 centímetros cada uno de los habitantes. Entonces, son cosas absurdas. Pues si hablamos de los árboles, 3 árboles por persona en Moravia, en este momento yo estoy trabajando en el no desalojo, sino reubicación de las últimas familias en el cerro, porque hay problemas de contaminación, de lixiviados, están todos los venenos posibles, y hay más o menos unos 15 árboles, paradójicamente son frutales, y estos pueden generar pues cadenas de contaminación importantes en fauna que se van a ir regando en la ciudad. Entonces este es otro proyecto en el que estamos ahora trabajando. Me voy a centrar en Jardín Botánico. Jardín Botánico fue un jardín que empieza realmente su labor en el año 71, anteriormente fue Parque de la Independencia, fue una finca de recreo, bueno, tiene una serie de cambios. En el 71, a partir de un evento internacional de flora, lo nombran Jardín Botánico y empieza, digamos, una pequeña transformación. En los años 80 cae completamente abismal, en una crisis total, y solamente en el 2004 la alcaldía de Sergio Fajardo decide posicionarlo como un proyecto estratégico. Pueden ver imágenes del estado en que se recibe el jardín. El jardín prácticamente son 14 hectáreas, teníamos todos los males posibles por haber, un lote completamente industrial que se va a convertir más adelante en Explora. Nosotros trabajamos en equipo igualmente con este equipamiento público de bastante importancia. Existían unas canchas de tenis hace más o menos unos 25 años, existía un parqueadero controlado por paramilitares en el momento en que llegamos, y existía una quebrada que era un tiradero de muertos que estaba encerrada entre 2 muros y tenía un área aproximada de 1.7 hectáreas que no se podían pues disfrutar de ninguna manera. Esa, digamos, era una patología básica que les explico en el plan que recibimos este espacio, y nos sentamos durante un año a pensar cuál era el jardín botánico del futuro de la ciudad. A partir de eso pues surgen una serie, digamos, de programas. La transformación no solo es física, sino que es institucional y museográfica. Nosotros somos es un centro realmente de conservación.
de Flora, y se empieza a redactar un proyecto que les voy a mostrar pues rápidamente. Seguí, por favor. Imágenes aéreas, el antiguo orquidiorama construido en el año 71, completamente una colcha de retazos de remodelaciones mal hechas. Se tenía hasta un colegio internamente, una antigua administración dejó que un colegio prestara sus servicios, un colegio privado al interior del jardín botánico. Mejor dicho, estábamos con una amalgama de problemas. Solo sacar estos personajes que les dije que controlaban el parqueadero pues me generó como 3 úlceras, pero bueno, salía yo con bigote positivo. Realmente era pues delicado el tema. Sigue, por favor. Más imágenes aéreas, barrios supremamente complicados, con unas opciones de transformación inmediata bien interesantes. Después de lo que hicimos, se han empezado a comprar cuadras y se han generado, digamos, unas densidades de habitación que muy próximamente vamos a ver aplicadas en el sitio. El que compre un apartamento y mire al jardín botánico, pues es lo mismo que decía Marcelo ayer, uno mirar al Central Park en Nueva York. Puede ser pues algo de lo más interesante. Sí, teníamos talleres, teníamos una vía que es Carabobo completamente deteriorada y un muro que acompañaba, un muro más o menos de 4 metros de altura, supremamente deteriorado. En el caso, en las cercanías de la quebrada caben los 2 muros que encierran la quebrada, pero teníamos andenes de 60 centímetros pues que generaban, digamos, una descomposición en el sitio completamente absurda. Sigue, por favor. Un poco de la historia. Al final del siglo XIX eran los baños del Edén, como lo ven. Se tiene un humedal que todavía existe y todos los días se trabaja más en su recuperación. 1913 es la creación del Bosque Centenario de la Independencia. Este era el acceso, que era hecho por la avenida Juan de Corral. Era un acceso distinto, que revisamos todo lo que había pasado para poder, digamos, aplicar esa transformación de la mejor manera. Y en el 72, ahora dije en el 71, yo que es la inauguración del Jardín Botánico de Medellín. El jardín funciona muy bien, prácticamente los 15 años siguientes. Posteriormente cae en una crisis, nosotros lo recibimos con deudas en servicios públicos del orden de los 1.500, 2.000 millones de pesos, pues estábamos quebrados. Cuando a mí me sacan, digamos, de Pilar Velilla, la gran gestora, que fue la directora durante esos 5 años, me propuso a mí venir a hacer este trabajo. Yo dije, no sé en la que me estoy metiendo, pero vuelvo y digo, me parecía que era una responsabilidad, un proyecto de ciudad. Y en ese momento yo estaba haciendo edificios de 15 pisos en Sabaneta, entonces sí dije, seguro es mucho más interesante caer en este tipo de cosas, y me dediqué a trabajar en el proyecto. Seguí, por favor. Plano de lo que recibimos, las canchas de tenis, como ven, la línea que ven en rojo era el antiguo cerramiento. Todas estas zonas eran echaderos de basura, la quebrada completamente encerrada entre los 2 muros, el parqueadero, Carabobo, que es un eje importantísimo de la ciudad, que se logró renovar en 4 etapas durante esos 5 años, y hoy en día es otra vía, y la serie de equipamientos que existía. Los equipamientos todos estaban en mal estado, no encontramos planimetría, no encontramos una, digamos, confianza en los sistemas estructurales que se había construido. Entonces nos tocó salir de gran parte de los equipamientos por el deterioro y por lo que implicaba recuperarlos en costos. Sigue, por favor. Imágenes del jardín en el momento en que llegamos. Pueden ver, esta era la cocina del restaurante, baños, pues, todo lo que quieren ver, el orquidiorama, este eran los archivos, este era el taller de los jardineros, el auditorio, y empezamos a elaborar ese proyecto que finalmente se tiene hoy. Y por favor. Aspectos importantes, también creíamos que entre Cerro Nutibara, todo el margen del río, Empresas Públicas de Medellín viene trabajando en unos proyectos hace varios años de recuperación de
esa zona del río. Pensamos que era importante conectar, digamos, este sector de la ciudad a las 40 hectáreas donde estaba involucrado el jardín. El sistema de metro es lo que alcanzan a ver en rojo, una serie de equipamientos inmediatos públicos importantes como es el cementerio San Pedro, que es patrimonio hoy en día de la ciudad, y unos lugares con un potencial de desarrollo interesante que podían vincularse, digamos, a esa transformación urbana que pensábamos. Igualmente teníamos concentraciones de actividades. Acá existe la estación Universidad de Antioquia, es una estación que lleva a todo el público al Parque Norte, al Parque de los Deseos, a la Universidad de Antioquia, al Futuro Explorer y al Jardín Botánico. Ya nos pensaba que era una estación que prestaba un servicio pues, a muchas actividades. Otra estación que existe acá, la estación Hospital, creíamos que tenía un potencial, digamos, el desarrollo de los nuevos accesos del jardín, y ya van a ver más adelante que se plantea. La estación Hospital decidimos que fuera la estación principal del proyecto Jardín Botánico, aprovechando un pequeño parque que se tiene a la salida del cementerio, un parque que teníamos que renovar. Y este sector que ven en rojo, hay la máxima concentración de moteles en Medellín, tiene más o menos 7 moteles con todos los sabores, todos los colores y todos los precios, que debíamos negociar en ese momento por unos 8.000 millones de pesos. Yo ayer hablé un poquito de plata, hoy voy a volver a hablar de plata, pero veo acá que hay personas, yo no sé cuál es esa entidad, pero que no les dé miedo de la plata en un momento dado. ¿En qué sentido lo digo? Al Jardín Botánico le metimos a la renovación 35.000 millones de pesos y me quedaron faltando 5.000, que esos 5.000 los hubiéramos sacado muy fácilmente y hubiéramos hecho una cosa todavía mejor. Pues entonces hay que seguir peleando, independiente de estos 8.000 que necesitábamos. Si la ciudad hubiera comprado estas dos pequeñas cuadras, hubiéramos podido generar una conexión interesantísima con toda la sombra del viaducto del metro, con otro equipamiento de gran importancia que se ha ido renovando, y hubiéramos podido acceder y transformar más rápidamente este sector de la ciudad. Eso está pasando, pero pues ahora no es prioridad comprar esas cuadras. Sin embargo, pues hicimos un esfuerzo y fuimos bastante atrevidos y locos proponiéndole esto al alcalde de Medellín. Perdón, ese espacio que hay acá que es como arborizado, ¿qué es? Devuélvete. ¿Cuál es? Sí, ese ahí. Este es el Parque Norte. Este es un proyecto que renovó paisajísticamente a Andrés Justina, que se renovó también, digamos, en su perímetro, y que cambiaron pues en ese momento habían aviones espaciales, ahora ya le pusieron naves espaciales, pues todos los juegos y se usa mucho. Sí, trae un público importante. Los principios, pues la transformación tenía varios componentes. Uno, el espacio público, que es lo que ven en naranja. En ese momento no había surgido el proyecto de Explora, pero pensábamos integrar, digamos, esas cuadras completamente industriales al proyecto. Teníamos un borde que pensábamos que fuera verde, y teníamos lo más importante para, digamos, la recuperación de colecciones en este verde más claro que ven ahí. Esos 3 anillos siempre estuvieron presentes en el proyecto, tanto pues, urbanístico, paisajístico y arquitectónico. Al interior de este anillo nosotros teníamos que reformular las necesidades del jardín. ¿Qué es eso? Es que no teníamos un laboratorio científico decente, no teníamos unas oficinas decentes, los restaurantes, como vieron en la foto, estaban completamente vueltos nada, los equipamientos internos del jardín eran obsoletos y los teníamos que desarrollar pues, en ese interior, siendo lo más respetuoso posible y acompañando parte de ese cerramiento. Otras cosas importantes de la transformación, pues nos exigían tener una ciclorruta que íbamos a conectar. Finalmente se conectaba al sistema de EPM con el río Medellín, que recorría el borde del Parque Norte. Teníamos una serie de andenes y posteriormente unos jardines que iban a ser, digamos, las 3 capas que acompañarían ese nuevo cerramiento del Jardín Botánico. Pásalo, por favor.
imágenes iniciales que yo elaboro. En este caso yo desarrollé ampliar un poco lo que era el espacio público, generar unos edificios en las esquinas del proyecto con tal de generar tensiones, de generar actividades, de flujos de públicos, también en términos de seguridad nos parecía importante, y recuperar lo que era el videorama y el patio de las azaleas, que son edificios que eran existentes. Esto albergaba al interior pues una serie de senderos. Esto es un esquema básico, pero a partir de este esquema yo armo el colectivo que les contaba ahora y llamo a especialistas en los temas que me interesaban. Yo igualmente no era capaz de desarrollar ni el urbanismo ni los edificios al mismo tiempo, entonces pues en ese caso, con el tiempo que teníamos para la ejecución, llamé varios equipos que integraron el equipo de transformación total. Sigue, por favor. Esquemas de lo que era el espacio público en el año 2004, los andenes que les decía de 60 centímetros, absurdos completamente. Nosotros decidimos marcar un perímetro en donde se respetaban la gran mayoría de árboles existentes, pero pensábamos que esa era, digamos, la deuda que teníamos con el sector, que había que mejorar esas condiciones de espacio público, y pues las proporciones son más o menos de 7.000 metros cuadrados que se tenían acá, pasamos a 25.000 metros cuadrados de espacio público. Eso también tuvo fórmulas, qué pena hablar tanto de plata, pero nos permitía venderle algo, una porción del jardín al municipio. Con esa plata podíamos financiar obras internas, y el municipio se comprometía a gastarse la plata en la renovación externa. Ejemplos de lo que se tenía cuando llegamos: el andén, el muro de 4 metros, la quebrada. Nosotros, esta es exactamente la misma sección, nosotros desplazábamos la sección a este punto, perdón, el cerramiento a este punto, un cerramiento mucho más transparente, y animábamos todo el espacio público, como ven ahí. Paso de favor. Detalles, como les decía yo ayer, de los pisos que queríamos, pues empieza ya un taller de diseño al respecto. En este caso trabajamos con unas figuras que logramos contrastar con adoquines de colores distintos, y se plantearon pues unas hojas que van a estar acompañando todo ese perímetro. Paso, por favor. Resultado final, esta imagen debería estar más adelante, se me coló, pero pues tenemos un espacio público mucho más grande, tenemos un orquideorama renovado, un edificio patio de azalea renovado, parqueaderos renovados y una serie de equipamientos. El edificio científico, que tiene pues todas las condiciones para hacerlo. Devolvete por favor al plano. Ese edificio fue uno de mis grandes dolores de cabeza, porque mismas entidades públicas, y lo digo acá, yo soy asesor del área, pero de pronto hasta me si alguien de acá sopla, el área metropolitana, por no dejarme tumbar un árbol acá para poner el edificio en esta esquina, me lo hizo poner al interior. ¿Qué pasa? Cualquier mensajero, cualquier persona que va a hacer una vuelta inmediata al jardín botánico, entra en su carro, llega hasta acá por comodidad y vuelve y sale. Y ese es un error garrafal que no va a perdonar, y no lo va a perdonar al área metropolitana en ese momento. Ese edificio inicialmente estaba planteado acá. ¿Qué les quiero decir? Son cosas mínimas, pero que generan unos efectos grandísimos. Y pues estaba hablando acá de un proyecto que es maravilloso, pero que también tuvo sus problemas y sus dolencias. Seguimos. Imágenes de la transformación ya total, las imágenes viejas que habían visto, el proyecto prácticamente acabado, el nuevo videorama, el edificio científico que a mi gusto y yo como arquitecto coordinador quise ponerlo siempre acá, no fue posible, y una serie de equipamientos regados en el jardín. Surge también Explora, es otro proyecto paisajístico que elaboramos, y ahí pueden ver, digamos, los cambios y los efectos que se dan. Un espacio público completamente pues, rico y diverso, integrado a lo que era Carabobo, y otro espacio público generado por el proyecto Explora. Si pasan la foto, pues ahí ven lo que fueron los estudios para el cerramiento final
Creemos que fue una ganancia tanto para los barrios inmediatos como para el mismo jardín, abrirse, presentar lo que hay internamente, y eso al mismo tiempo es uno de los animadores de esos recorridos que uno hace en la ciudad. Ahí pueden ver lo que era el muro, exactamente esta esquina, y lo que logramos con el nuevo edificio de acceso, con una fuente que actualmente no está funcionando, pero que es una fuente que ameniza, pues digamos, la esquina del jardín, una de las esquinas del jardín. Pasa, por favor. Esta tal vez es la foto que más ilustra, es exactamente el mismo punto de vista, el mismo ángulo que teníamos el muro blanco, las canchas de tenis. Explora ya estaba en construcción, pero estos eran unos talleres obsoletos, y esto es lo que queda prácticamente en el año 2010. Déjala un momentico, devuelve. Bueno. Sí, ahí pueden ver. Yo creo que pues es muy importante. Yo no sé, yo hablo de plata y de sueños, pero los sueños son fundamentales, y no creíamos que iba a ser posible pues generar una transformación de este tamaño en la ciudad, pero yo creo que si se afinan los equipos y si se creen los proyectos, uno es capaz de sacar, pues, digamos, este tipo de cosas adelante. Hoy en día para mí este es el sector más importante y tal vez más rico en equipamientos en la ciudad. Estamos a 2 cuadras de Moravia y de barrios supremamente deprimidos, pero esto es mucho más sano, atractivo y mejor consolidado que la bendita milla de oro de Medellín, que es la avenida del Poblado, donde se encuentran Oviedo y todos los centros comerciales pues más obsoletos del punto. Lo otro es ver la vivencia de la gente. Esto es un recorrido de toda la gente que sale a la estación del metro, que sale de sus viviendas, pero tiene derecho a esto, tiene derecho a ver el interior del jardín botánico con esas transparencias que se generan. Sigue, por favor. Efectos, pues ya vieron estas fotos, uno de los accesos, zonas verdes ricas que me hubiera gustado consolidar mejor. Alguna vez presentándole el proyecto a Lina Moreno, la señora de Uribe, también pues me va a pasar algo, pero la voy a criticar. Estábamos almorzando con ella, mire, este es el proyecto, no sé qué, y yo pues era el paisajista de todo el perímetro y director del urbanismo. Yo le planteé que teníamos que mostrar que era un jardín botánico, entonces teníamos que ser diversos en todo el planteamiento, y no le pareció. No sé si le estaba cayendo mal el almuerzo, que le gustaban mucho las líneas de árboles de color, etcétera, etcétera, y a partir de eso pues la directora del jardín, Pilar, mi jefe, que adoro y quiero mucho, no me dejó jamás trabajar en esa parte de diversidad. Sin embargo, quedaron unas áreas verdes importantísimas que pues hoy en día se aprovechan bastante bien. La tienda de acceso, pues eso simplemente se lleva a tener una boutique de souvenirs que se entretienen ahí. Tenemos un vivero de plantas ornamentales, tenemos un vivero de producción de árboles nativos tal vez más grande del país, liderado mucho tiempo por el biólogo Fernando Giraldo. Álvaro Cogollo también estuvo ahí. Sí. Y pues otros componentes del proyecto. Para el orquideograma, les quiero mostrar esto porque se invitan 7 grupos de arquitectos, los mejores arquitectos de la ciudad. Yo siempre busqué los mecanismos para patrimonializar más el jardín botánico, es decir, todo lo que hagan allá tiene que ser tan bueno que jamás lo van a demoler, jamás le va a pasar nada. De hecho me contacté con la oficina de Norman Foster y yo dije, el ejemplo de Bilbao es genial. Bilbao era una ciudad que era llena de astilleros navales. De un momento a otro se acaba el negocio de los astilleros navales porque los chinos estaban haciendo barcos o no sé quién más baratos, y deciden, a esto hay que meterle algo importante para que entre en las redes mundiales, y hacen nada más y nada menos un museo Guggenheim hecho por Frank Gehry. Eso volvió a establecer a Bilbao, digamos, lo volvió a vincular en las redes de comunicación en Europa, y hoy en día la gente va a Bilbao, pues no solo a ver, a partir del Guggenheim empiezan a suceder muchas más cosas ahí. Entonces yo busqué siempre que se hiciera una arquitectura de marca,
prácticamente que fueran inmediatamente premios nacionales, para que fueran intocables. La parte urbanística, de hecho, ya se ganó el Premio Nacional de Arquitectura en esta Bienal. El Café del Bosque se ganó, el edificio en concreto, devuelve por favor, el edificio en concreto se ganó una mención de honor, y el orquideorama se ganó el lápiz de acero, en el concurso pues lápiz de acero. Cosas que, digamos, establecen al jardín, y espero que no llegue otro alcalde y diga lo vamos a cerrar y vamos a armar un proyecto de vivienda popular, como lo dijeron unos otros atrás. Sí. Imágenes de ese concurso del orquideorama. Pues el concurso buscaba que tener el mejor proyecto. Los concursos son una opción, pues en su gran mayoría siempre pues, el mejor proyecto es el que va a estar ahí. Ejemplos de las presentaciones que hicieron, en este caso este grupo de Medellín, me exigieron que todos los arquitectos fueran pues antioqueños, en este caso, sigue pasando. Más ejemplos, ahí a José Álvaro Espinoso, todos son pues digamos locales, sigue pasando. Juan Fuero, con otras propuestas, pues digamos lo que va sucediendo en el transcurso de los 5 años para poder establecer el proyecto. Sigue pasando Carlos Julio Cali, Marco Aurelio Vaquero, con una propuesta bastante interesante. Pasa más, estos son Oscar Mesa, Marcos Montes y Javier Vera, que ayer me preguntabas por ellos. Están. Y esta propuesta no es ganadora, pero pues los que estaban en el curso de muros vegetales la vez pasada, solo estabas tú y acá. Yo les decía, sean desobedientes por Dios y busquen más alternativas, pero este es un concurso que hace Felipe Uribe. Yo le dije a los concursantes, ustedes me respetan el lugar donde estaba el antiguo orquideorama, porque no quiero tumbar un solo árbol. Y este tipo fue tan atrevido que respetó el lugar y dijo, yo voy a poner mi orquideorama en el lago. Y fue tan atrevido, pues esto es simplemente para que vean métodos de propuestas que me parecen muy interesantes. Cuando él presentó esto ante el jurado, yo no era jurado porque no era ético, pero hizo una cosa muy graciosa, que fue vincular su proyecto casi que a un plan de negocios del Jardín Botánico. Su orquideorama se volvía una marca interna del Jardín Botánico, iba a empezar a producirla, a reproducirla con varios elementos que se podían vender en la tienda, etcétera, etcétera. Una propuesta loquísima. A lo que voy también con esto es que cuando pensamos en la transformación del jardín botánico, pensamos en la autosostenibilidad del mismo, que los espacios fueran lo más plural posible, y en caso de que no fuéramos capaces de sobrevivir de investigación o de venta de plantas, que es muy difícil en el país, se pudiera alquilar para un matrimonio, se pudieran hacer ciertos eventos, entre comillas, no deteriorantes del espacio, pero todos los edificios tienen la condición que hemos alquilado una parte del orquideorama, lo hemos alquilado para construir cosas y genera, digamos, ingresos, así que es una, digamos, entidad hoy en día autosostenible. Siga pasando, esto es el proyecto que quiero ver, pues lo que ocurre en términos de propuesta y de locura. Seguir pasando. Imágenes, él hablaba que un pantajado de repeticiones, entonces esto es prácticamente el sistema de un pantajado, una estructura muy sencilla que se produce en serie, y a partir de eso desarrolla su proyecto. Seguí, por favor. Sacan sus productos, dice la marca orquideorama, y con este tipo de carajadas. Ahí ven la sección del orquideorama, pero este es un llavero. ¿Siguen? El orquideorama en rompecabezas. Esto lo presento porque puede perfectamente pasar en un proyecto de jardinería. Ahí ven las versiones. Sigue el orquideorama. ¿Qué es eso? El abresobia. Entonces, digamos que fueron 5 años muy duros peleando a que se hiciera lo mejor, y hubo cosas muy divertidas como estas, pero en total fueron 7 úlceras, creo. No me hospitalizaron. ¿Y este ganó? ¿Cuál ganó? Ya le vamos. Bueno, el proyecto ganador. Invitamos un equipo supremamente joven de arquitectos. Pásalo. Estos tipos, a partir del análisis
de sistemas naturales, como lo ven acá, esto es una asociación de árboles, hay un panal de abejas, empiezan a elaborar una propuesta que conceptualmente no podía ser mejor, y sale como resultado este edificio, que es un edificio que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con alta técnica y al mismo tiempo con tradición. Pues esto le han llegado a decir canastos, le han llegado a decir... También es un umbráculo, ¿no? Sí, completamente. Yo no lo llamaría edificio, es un sistema de flor-árbol. Cada una de estas es una flor-árbol que se repite, se une y puede ir creciendo y se genera ese espacio pasado. Ven imágenes del concurso, ven las flores en términos estructurales, casi nos sacamos un ojo, pero hay que pelearse por los proyectos y ninguno de los personajes que hacía estructuras en Medellín se le quería meter y logramos finalmente hacerlo con uno de ellos. Sigue pasando. Imágenes del concurso, imágenes del edificio real. Y madera, Metal y madera. no se usan guantes, no se usan No, guantes. en este caso es madera, esto es pinopátula tratado. Se nos multiplicaba el presupuesto, cantidades. De hecho, en el concurso, pues yo los debía haber eliminado, pero no lo podía hacer en el momento. Yo dije, no puede valer más de, vuelvo a hablar de plata, de 2.800 millones de pesos, nos valió 5.000. Entonces, coger esos 2.500 millones me tocaba pellizcar por allá cositas, pero bueno, digamos que Unas cositas. eso pasa también en todo tipo de proyectos, sigue pasando. ¿Para qué funciona? Lo que les decía, la posibilidad de que fuera un espacio plural. Hoy en día la Feria del Libro en Medellín se establece en el Jardín Botánico, orquídeas, pájaros y flores se establecen en el Jardín Botánico. Yo me guardo ciertas reservas porque hay que ser muy prudente con el espacio. En algunos casos, en algunas ferias no lo han sido, pero si uno genera, digamos, unas normas claras y precisas, perfectamente el espacio puede ser variable. Bueno, ¿Quién fue el diseñador? Sí. del orquideograma, un grupo joven. ¿De ese edificio? Sí, el orquideograma lo diseñaron JPCR, que es una oficina de J. Paul Restrepo y Camilo Restrepo, y otra que se llama Plan B, que es Alejandro Bernal y Miguel Mesa, perdón, Felipe Mesa. Son arquitectos que en el momento tenían 29, 33 años, pues, unos sardinos. Como pueden ver, el orquideograma anterior y el orquideograma creado. Los baños del orquideograma anterior, los de este, pues ya son, digamos, ejemplos, y hoy en día cómo hemos logrado colonizar con algunos jardines que permanecen, que son móviles, las flores árbol. En este caso este es un proyecto que elaboré con Andrés Ospina, todo el trabajo de bordes del proyecto. Sigue, por favor. Ahí pueden ver lo que se logró. Esto era un talud desprovisto de nada y pues logramos estos efectos como película protectora del edificio. Otros proyectos donde nos la jugábamos y aprovechar esta vaina. En ese momento Patrick Blanc y todos sus sucesores no estaban, pero yo ya sabía que cubiertas vegetales existen, muros vegetales tenemos que buscar las aplicaciones, entonces me la jugué a que todo ese tipo de accidentes muy pertinentes ocurrieran en el jardín. Este es un proyecto que finalmente lo desarrollamos. Pásalo. Digamos, el edificio, este es el restaurante, es un restaurante de 5 cubiertos. Tenemos también una cosa plural que ayer hablábamos. El Jardín Botánico hoy en día es un espacio donde están los -10 y los más 80. En Medellín hay de todo. Creo que hay más de 80, pues unas clases sociales absurdas que se encuentran y conviven y comparten el espacio perfectamente. Entonces tenemos 3 versiones de restaurante. Este es el restaurante más alto, pero a lo que iba es el sistema de mallas que blindamos el edificio, y en este momento van unas enredaderas que ya se lo han comido prácticamente a un 50% en este sector de la fachada. Estamos esperando que vayan hacia allá. Con 4 enredaderas lo logramos. ¿Pero dónde están las materas? Unas están en tierra y otras están en una piscina de agua que tenemos acá con unos alcorques, el elemento que te decía. Y suben hasta allá. Suben hasta arriba, sí. Eso parece como la
Ahí tenemos Jade, tenemos Aristoloquias, tenemos tenemos esas dos. ¿La segunda que dijiste cuál es? Aristoloquias. Esa es nativa. Ahí ven los efectos de otro edificio renovado. Este era el restaurante que vieron esas ollas feísimas y hoy en día pues, quedó eso que ven. Sigan pasando. Más proyectos. Este fue un proyecto que yo hice inicialmente para el edificio científico. El resultado fue otro, que es un resultado respetable arquitectónicamente, pero que la localización no se pudo hacer mejor. Sigue pasando. Edificio científico. Un edificio relativamente autosuficiente, con unas fachadas en cristal. Tenemos 11 árboles nativos sembrados al interior que han ido creciendo poco a poco y que van a generar, digamos, una cortina protectora para las oficinas. Sigue pasando. Lo que eran la biblioteca antes, lo que logramos hacer ahora. Hay un proyecto también, un plan de negocios interesantes. Nosotros tratamos de alquilar colecciones, hay que buscar manera de financiar. Era demasiada plata, entonces en este caso con Manufacturas Muñoz, que es la que produce todos estos muebles, dijimos, le ponemos una publicidad suya en el orquidiorama, en los jardines del orquidiorama, y usted nos hace un descuento del 40% de todo lo que nosotros queramos, sobre un monto fijo de 500 millones de pesos. Bueno, son 1000 versiones, pero eso es interesante y aplicarlo. Yo a muchos clientes les he dicho, busquemos cómo ponemos un letrerito de alguien, que ese alguien mantiene el jardín y de ahí en adelante seguimos, y funciona todavía. Y hay otras técnicas. Sí. El esquema de las oficinas, ahí trabajé yo los últimos años. Y ya el tema de colecciones vivas, pues eso digamos es el macro, el gran paquete. En las colecciones vivas todavía hay un déficit importante, pero se lograron hacer algunas cosas. Vamos a pasar Y hay rápidamente. mucho ladrón, ¿no? Hay mucho ladrón. Y aquí contamos toda una gran colección de cactus y al año ya la habían Lo robado otro todo. es que nosotros lo renovamos con las puertas abiertas. Entonces, un trabajo difícil. Digo, no podemos cerrarle a la comunidad 3-4 años el jardín botánico con este déficit de parques en Medellín. Entonces, a medida que íbamos haciendo los edificios, pues poníamos una valla acá y el público seguía por otras partes. El espacio público igual. Este fue el plan paisajístico, digamos, ideal. Un primer anteproyecto que monté yo con una serie de colecciones de jardines ornamentales, temas que se fueron discutiendo con el equipo de biólogos y forestales, sigue pasando. Y ahí empezaron a surgir las primeras colecciones. Esta la traigo a cabo porque la hice con Álvaro. Yo tuve que hacer un viaje acá a Cali simplemente para hablar del xerofítico. Y fue un proceso bastante simpático finalmente, y para que vean cómo puede cambiar un proyecto. Pero Álvaro llegó a mi oficina y me dijo, me estoy soñando una ballenita acostada por allí, no sé qué, no sé qué. Y yo, Álvaro, estás como loco. Entonces diseñamos, siempre ha estado loco, pero Pero estaba más loco. este primer elemento, que era simplemente una pequeña montaña que surgía a partir, digamos, de esa figura que ven allá, con un recorrido y una serie de colecciones de grasas y de todas estas plantas que pertenecen a ese género. Hay una cuestión importante, y es colecciones de cosas valiosas en reservas privadas. Ahora estamos viendo, por ejemplo, Kew Gardens y el Jardín Botánico de Edimburgo. Tienen las cactáceas y las xerofíticas y las cosas súper raras. Entonces se roban una mata de esas y se robaron $2.000 o $4.000 o $5.000. Entonces ellos tienen los jardines y tienen unos vallados de vidrio. Vidrio antimafioso, de ese grueso. También mafioso. Vidrio mafioso. Y tienen, entonces uno camina por los invernaderos y uno siente las cámaras detrás que haciendo y ve los vidrios de 2 metros. Y uno puede ver todo, pero ya no se puede meter a robar. Y entonces allá tenían todo a la... Bueno, hemos perdido mucho material, pero bueno, poco a poco la gente, a medida, yo estoy convencido, cuando uno le entrega una calidad de espacio a la gente lo respeta. Y me da juego, ¿Verdad? Sí. Y vidrios, antirrejas, anticosas, pero es poco a poco se va creando una cultura de respeto de los espacios.
En este momento los actos vandálicos que hemos tenido en espacio público de jardín botánico son mínimos para lo que pudo haber pasado. Como en el metro, ¿no? Exactamente. Fuera de la educación. Sí. Sigue pasando por favor. Esta era la primera colección. Vine a Cali, hicimos un taller. ¿Qué diseño pasó a la foto? Este fue un taller de diseño, pues acá no se ve muy bien, no sé por qué no quita esta cosa, pero Álvaro Calonge, este era yo y este era Álvaro Cogollo, y nos dio por hacer el ejercicio de una maqueta. Es la maqueta más fea que yo haya hecho, pero una maqueta que hicimos en el vivero, buscando posibilidades para la primera colección que se estableció en el jardín. Entonces, no. En el cielo. Pero por ahora te... Pero política llega la foto y... Nicolás, pues no has visto los rayones de Fibossier o los rayones de Lemarck son feos. Sí, no, claro. Pero ahí están las ideas. Yo ayer le mostré cosas muy feas también. Eso no lo que importa. Eso es lo que me parece valioso es que entiendan los procesos. Pues tuvimos que hacer 2 viajes. Se hizo el proyecto, yo empecé a hacer movimiento de tierra, hice la montaña y de un momento a otro el área metropolitana me dijo: no, usted no puede tumbar un árbol, el árbol ya estaba cumpliendo casi su ciclo y yo iba a sembrar 200 árboles más. Y me dijeron: el edificio científico lo vamos a poner donde usted está haciendo el movimiento de tierra para esta colección. Entonces mis 2 viajes, mi trabajo con Álvaro y todo se fue a la caneca, pero eso es algo que pasa permanentemente. Ay, madre, yo quiero por aquí. ¿Dónde pasamos ahora? Pero si se hizo el cerrojito. Sí, pero Dígame, por aquí por donde Pero muy lo distinto. moví. ¿Por dónde lo mueve? Solamente. La flechita. Ya le digo. No, Andrés está en el bosque. ¿Para qué lo necesitas? Por ahí. Porque Abajo. ¿Aquí? La presentación, donde está el PowerPoint. Ahí. Clic. Entonces, Clic. ¿qué pasó? ¿No da clic? Sí, está aquí. Voy a seguir pasando rápidamente, qué pena, pero nosotros tenemos que salir volados. Se perdió. Ahí. No. Ahí. Cliqué. Para que vean un poco, pues, digamos, el pensamiento hacia distintos jardines que algunos hicieron, algunos no, otros se hicieron de una manera, pero acá hay un resumen, digamos, de ese trabajo. Esta fue la montaña que planteamos con Álvaro. Yo hice el movimiento, esto es un montaje, pero hice el movimiento en tierra, después, ¡pum!, cayó el edificio científico ahí. Esa montaña se fue por otro lado. Pues eso daba la posibilidad de poder caminar y mirar la colección. A partir de esa catástrofe, pues surgió la idea de hacer este tipo de cubiertas y se desarrolló la colección en este sector del jardín, muy cercana a donde estaba antes. Dale, por favor. Otras colecciones, el Palmetum, acá simplemente hicimos una intervención que no se ve muy bien en la foto, pero hicimos unos montículos con unos dispositivos de iluminación metidos en la parte superior. Entonces la gente pues va hacia afuera, está en este sector y por la noche enfocamos, digamos, las palmas con la iluminación. Estos son efectos, otros jardines que hemos hecho en eventos. Mejor dicho, en 5 años teníamos que responder al jardín con sus eventos, con su transformación y con sus clientes. Eran prácticamente 3 personalidades que teníamos a cargo. Sigue, por favor. Otros jardines, en este caso este lo hice con Mesa Uribe. Y acá empieza el tema de los jardines los muros en tierra, que hablé algo de eso en Bogotá, que me parece que tienen una cantidad de posibilidades en la parte tapial. Vale, por favor. Otros muros, aquí hicimos en el jardín, sigue. El teatro al aire libre, que Álvaro les hablará ahora más de la parte vegetal, el primer muro vegetal que yo he desarrollado en Medellín, en este momento tiene buenos resultados, sigue. Pero aquí antes el sistema que adoptó Andrés, en este teníamos una estructura metálica, formamos las canastas y teníamos una corteza de coco con un primer ensayo fallido. Le metimos semilla, la dejamos germinar, la fuimos volteando para que cambiara de posición y tuvimos una mortalidad gigante. Luego tuvimos que meterle con punzones tierra y las plantas que ya van a ver. Ahí ven, digamos, el resultado inicial. Este es un teatro, debajo tienen unos baños, ¿sí? Y luego ya logramos realmente pues,
Pero las mira, el muro plantas. que ustedes lo forran primero con un alambre y para tener el coco. No, hay una estructura metálica, Sí. donde usted desarrolla unas canastas en malla. Esas canastas al interior le mete la corteza de pino, de coco en este caso. Y luego le mete semillas, eso no nos dio resultado. Luego le hicimos con un punzón a la corteza de coco, le metimos sustrato y le metimos unas plantas que finalmente nos dieron este resultado. Pero fue un proceso más o menos de un año y medio. Es una técnica que funciona, que es costosa. Yo soy un poco no apático, quiero seguir haciendo muros vegetales toda mi vida, pero me parece que hay todavía dificultades técnicas y hay que probar y seguir revisando cuáles son los materiales precisos y qué opciones son, digamos, atractivas para poderlo vender. Yo decía en Bogotá hace 15 días, yo no he podido bajar de 550.000 pesos un metro cuadrado y es una bestialidad. Pero ese no es el tema de hoy. Ahí hay cintas, tenemos bromelias, tenemos orquídeas, tenemos 7 cueros rastreros, tenemos algunos pastos, yotes. Otros proyectos que elaboramos, este es un proyecto que le trabajé más o menos 6 meses. Se hicieron toda la producción de planimetría con los técnicos, un proyecto bellísimo que finalmente no me lo dejaron desarrollar. Para que vean un poco como el proceso, el jardín, la planoteca del Jardín Botánico tiene más o menos 60 proyectos de lo que puede pasar al interior, que ahí estoy pendiente que los puedan o no hacer. De todas formas, es un jardín cambiante y las aplicaciones pueden ser o no válidas ahora. Sigue, por favor. Eso era el acompañamiento del humedal, una estructura metálica donde llovía agua, teníamos unos techos con lotos, etc. Sistemas para ubicar enredaderas, sistemas también de pisos, algunas contenciones que eran necesarias en ese momento. Este sistema lo alcancé a desarrollar, pero no lo he podido aplicar. Es un sistema bastante atractivo, casi que entre gramoquín y sólido. Bueno. Sigue. Proyectos para el Guadual, donde simplemente se pensaba densificar y complementar las colecciones. Sigue acompañándolo de una cosa muy sencilla. Uno hay veces dice, no, tengo que hacer muchas vainas, pero mentira, acá lo único que hicimos fue una luminaria, que era replicar prácticamente el bambú en fibra de vidrio, en resinas, y generar un elemento de iluminación un poquito como lo de las galaxias. Eso sus efectos nocturnos. ¿Vale? Lo que pretendía hacer el mobiliario sería otros elementos para enredaderas que diseñamos en el bosque tropical, un bosque realmente que crece de una manera espontánea. El Jardín Botánico hoy en día es en el centro de la ciudad, pero uno se encuentra esto y buscamos la manera de hacer un recorrido y de protegerlo. Entonces se plantea este proyecto, el bosque, nosotros simplemente hacemos unos senderos elevados, que en algún momento pensé hacer todos los senderos del Jardín Botánico elevados, pero por presupuesto y por múltiples opiniones no fue posible, pero este sí fue logrado. Ramales, un sendero en madera elevado al interior del bosque, maquetas de ensayo, etc. Y un poquito las secciones y el tratamiento del hidrógeno. Ahí ven el resultado. Posteriormente empezamos a densificar, digamos, todos los bordes y a generar un guión en el recorrido. En este caso pues tenemos una colección de aráceas bastante importante, el mobiliario, el cerramiento, los muros en piedra. Esos muros hoy en día están completamente colonizados por plantas. Otro de los proyectos, el Jardín de las Mariposas, que lo logramos hacer. Lo que les digo de los sueños, pretendíamos con pinturas buscar el efecto cuando uno mira la de la mariposa. Finalmente me traen los artistas de la Nacional de la Universidad de Antioquia y yo, ustedes tienen que convertir eso en una mariposa, y no fuimos capaces. Entonces quedó un edificio pues mucho más discreto, simplemente un cajoncito
donde están todas las pupas, todas estas ventanas abren, cuando se despierta la mariposa se echa a volar. Listo. Y otros proyectos, yo diría que estos son aplicaciones de la jardinería a la arquitectura directamente, pues el mensaje que uno produce cuando recupera un container me parece que es interesante, y hacer este tipo de aplicaciones pues se puede convertir igualmente en proyecto paisajístico. Ya en la parte de la consolidación del jardín, pues no va a hablar, pero es más que todo en la parte institucional. El jardín se metió hoy en día, son los grandes jardineros del municipio de Medellín, son los grandes productores de árboles nativos, son generadores, fuimos generadores de empleo. El jardín de 17 personas en la que empezamos a trabajar, donde estábamos 3 nuevos que estábamos pensando cómo iba a ser el proyecto, y tenemos 260 empleados. Se establecieron negocios que le permiten sostenerse, tanto la parte de comidas con restaurantes, la parte de alquiler de espacios y de eventos, Y es completamente la parte de producción. En este momento es sostenible. El jardín botánico vale 5.000 millones de pesos el mantenimiento al año, no sé en dólares cuánto es. Y nosotros estamos produciendo en este momento más 2,5 millones de dólares. 2,5 millones de dólares al año. Casi 3 millones, casi 3 millones. ¿Y logran recuperar todo ese dinero? Sí, lo logramos recuperar. ¿Cuánto sacar al jardín? En este momento un turista no se le cobra un solo peso. La alcaldía de Medellín compró la boletería y todo el mundo puede entrar, negro, blanco, chiquito, Ningún niño paga. Ahí la compra del derecho por parte de la alcaldía, eso parte también De los ingresos. Sí. La alcaldía nos da un dinero, pero la boletería no es gran cosa. La boletería es un porcentaje muy mínimo, pero se establecen negocios. Ustedes hoy en día van a Medellín y se encuentran en todas las zonas verdes unos camuflados, es más o menos como ese chalequito, pero camuflado, es como un avioncito de Aerofondo, con flores, haciendo trabajo de jardinería. Entonces yo manejaba negocios, pues no solo de montar esto, porque esto prácticamente se acabó, sino de diseñar todos los jardines que nos envía el municipio, tanto por Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Obras Públicas, y trabajamos también con el área metropolitana, que es la entidad, pues digamos, vigilante de todo. ¿De dónde salen los 2,5 millones de dólares? 2,5, los negocios que les estoy diciendo, de venta por viveros, de diseños, de negocios de alquiler de espacios, de comidas y de proyectos de educación y de investigación. Nicolás, ¿cuál fue el costo total de la renovación? El costo total, a mí la alcaldía y el área metropolitana, la alcaldía me dio del orden de los 22.000 millones de pesos. El área metropolitana me dio del orden de los 13.000 millones, y en este momento se ha ido estrenando ese último edificio, el Mariposario, y el Teatro al Aire Libre, el del Muro Vegetal, fue gestión con empresas privadas. El Teatro al Aire Libre lo donó Suramericana por un valor de 800 millones de pesos. El Mariposario valió 450 millones de pesos y lo donó una fundación. Entonces, lo otro es alquiler de espacios en publicidad, asociarse para una serie de cosas, pues que los que son comerciales pues saben por dónde se van. La directora que salió hace 2 meses y fue la gran gestora de este proyecto, Pilar Velilla, ha sido una persona supremamente hábil en ese tipo de gestiones, y realmente yo creo que gracias a ella pues se pudo hacer todo este sueño. Otra pregunta tengo, ¿cómo es la interacción paisajística que Explora con el parque que hay atrás? Es decir, en el futuro, el parque que hay al lado de Explora un poco va a interactuar paisajísticamente con el jardín botánico, ¿o qué se plantea ahí? A ver, queríamos en comunicaciones, en términos urbanos, comunicarlos de pronto por túneles subterráneos, que no implicaran flujos de personas pasando las vías. Sin embargo, las vías se regulaban velocidad, se transformaron completamente, se adoquinaron, y la arborización tanto de ese frente de jardín botánico como de Explora la manejé yo con el equipo del jardín. Todos los jardines internos de Explora, si usted va allá y va a la plazoleta, hay una cosa muy exuberante, también la desarrollamos nosotros, y pues,
digamos que se integró desde un marco más urbano que paisajístico, pero estamos ahí pues permanentemente velando porque el espacio público sea de óptima calidad. Listo. Bueno, este es la leyenda, ya el mantenimiento